Pero considero que ante el caso, primero, aunque las características sean iguales a las que se conoció como el delito que se cometió el día anterior, primero debería de averiguarse por parte de los agentes si ya se ha resuelto la citación, porque puede ser el caso que aunque no tengan las facturas de la mercadería en ese momento, puede ser que el camión ya en el transcurso del día anterior y las horas que transcurrieron del presente día ya se hubiera podido haber recuperado el camión robado, por No, ejemplo. es ese blanco, ese que ustedes tienen ahí enfrente, ese es, Yajaira. Ese es el camión, esa es la placa, esa es la marca y esa es la marca de tela. Entonces coincido con los compañeros que podría ser detenida las personas por delito flagrante que mencionaban los compañeros del artículo 252 del Código Procesal Penal. Bueno, vamos a resolver esto, compañeros. Muchas gracias. Alguien que no esté de acuerdo con los compañeros que capturan, alguien que no esté de acuerdo, compañeros, o todos están de acuerdo, o hay alguien que no. Sheila. Licenciado, yo no estoy de acuerdo por la Dígame. continuidad de los hechos, que fue a las 10 de la mañana del día anterior y el otro día fue hasta las 12 del mediodía. Ya pasaron más de 24 horas. Y otra, las armas no las tenían. Entonces, no, tampoco se puede deducir que fue un robo agravado. Ahora, pues por las cuestiones de las pruebas que tenían las telas y el camión y todo eso, pues sí, pero podrían deducir otras cosas, ¿verdad? Pero por esa situación de las primeras dos que le digo, yo no estoy de acuerdo. Va, muy bien, compañeros, vamos a proceder a resolver. Vamos a pedirle un favor a Sheila. Ahorita, espérenme, solo déjenme mostrar, quiero ver algo aquí. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Sheila. Espérenme, solo voy a poner mi cámara para mostrar algo. Va. Miren pues, compañeros. Necesitamos, Sheila, que vaya, que consiga unos 20 policías. A Sheila la vamos usted la jefa, consígame unos 20 policías y hágame favor, vaya y capture a los siguientes policías y los captura. A Nilda, a Noelia, a Miguel, a Nancy, a Juan Alberto, a Luis, a Gaby, a Araceli y a Yajaira. ¿Va? Sí. Y los vamos a aprender por detención ilegal y abuso de autoridad. Aquí está el listadito. Entonces, compañeros, y como toda la demás clase no opinó y yo dije quién estaba en contra y solo Sheila dijo en contra, toda la clase también, de una vez cargue con toda la clase, Sheila. O sea, los de esta clase solo se van a quedar libres 2 personas, Sheila y yo. Los demás, todos, cargue con todos, Sheila. Oye, ustedes ni se han graduado, ya tienen clavos legales, compañeros. No, ni se han graduado, ya tuvieron un clavo con la policía. Bueno, ¿qué pasó, compañeros? ¿Qué pasa aquí? Ya, todos, hasta Cristian, que no dijo nada, también Cristian. Oscar, ¿qué manda? Me quería decir algo ahorita que todavía está libre. Sí, licenciado, que no estaba de acuerdo porque no, para lo de la fragancia, no, ni uno de las 3 condiciones pegaba para que los detuvieran, licenciado. Pero entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Pero qué hago con ellos? Solo los puede tener como atención por el momento, licenciado, porque... Pero mire, pues la pregunta es, ¿qué hago? No los puedo detener, dice usted, pero entonces, ¿qué? ¿Los dejo libres? A los 3 hombres. Oscar. No, licenciado, ahí sí me perdí en
casos, licenciado. No, ya hasta yo me voy preso también, licenciado. Va, pues, jálelo, Sheila. Sandra, ¿qué va a decir? Sandra. Licenciado, buenas tardes. Pues, pues yo digo de que, pues sí, se aprenden y se llevan a prisión preventiva. ¿Por qué delito? ¿Pero por qué delito, Sandra? ¿O por qué los va a prender? Porque se encontraron descargando los rollos de telas del camión que fue reportado con las mismas placas y el mismo color. Ajá. Entonces, pero estas personas pues en ese momento no tienen armas. Entonces, para eso también hay que investigarlos si en realidad ellos fueron los que secuestraron en sí el camión o ellos solamente están siendo pagados para descargar ese camión. ¿Y qué va a hacer con ellos? ¿Los va a dejar libres o los va a detener? Pues sí se van a detener porque... Va, Sheila, de una vez agarre ahí a Sandra, que no se le vaya a ir. De una vez llévesela. Bueno, Cristian, licenciado, ya está en la lista. Cristian, ¿qué me iba a decir, Cristian? Licenciado, buenas tardes. Bueno, ya que me voy para el bote, de una vez opino. Fíjese que pues yo no sé más o menos cómo es el proceder de la Policía Nacional Civil, pero yo como policía quizás lo que haría sería llamar a la autoridad competente. ¿Usted es usted? Si no, por eso es usted policía, pues. Pues algún tribunal competente para verificar si ya existe alguna orden de captura en contra de las personas no que hay. acabamos de... Todavía no hay porque fue ayer. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tiene? Entonces, definitivamente, pues quizá consignaría tal vez el vehículo y las telas. Ellos? ¿Y qué hace con los 3 hombres? No sé, los dejo libres. Sheila, lléveselo también por ahí por incumplimiento de deberes porque dejó libre a esos 3 hombres. Cargue con él también. Muy bueno, bien. ¿alguien que va a decir algo distinto, compañeros? Freddy o Francisco o Jocelyn, ¿algo distinto? Buenas noches, licenciado. Perdón por la bulla. Fíjese que yo lo detuviera por usurpación agravada. ¿Por qué? Por usurpación agravada. Ajá. Porque sé que como fueron sábados, cuando los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días, ya se podrían aprender. Bueno, Sheila, que no se le va a ir Freddy, Sheila. Leila, dígame. Buenas tardes. Fíjese que yo estaba leyendo el artículo 257. Entonces, aquí regula de que tiene que ser entregado inmediatamente al aprendido y las cosas que él tiene al Ministerio Público o en caso la policía, que seríamos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, el Ministerio Público podrá solicitar la prisión ante un juez o tribunal. Pero mientras tanto, ¿qué hace usted con ellos? Usted está ahorita ahí y los tiene enfrente. ¿Qué hace con ellos? ¿Los va a dejar ir o se los lleva presos? Leila. No sé, licenciado. No sea miedosa, responda aquí. Como consignación, licenciado. Espéreme, Suset, ¿los va a capturar Leila o no? Pues yo tal vez no los capturaría, pero estaría... No. O sea, estaría ahí con ellos mientras que el Ministerio Público me da alguna resolución. Hasta el lunes los va a tener ahí esperando. Es que es fin de semana, ¿verdad? Ajá, ¿qué va a hacer? ¿Los captura o los deja ir? Los llevo a torre de tribunales. ¿Por qué delito? ¿Por qué los está capturando? Eso es capturar. Subirlos a la patrulla y llevárselos es capturar. Me los llevaría porque ellos tengo la prueba, o sea, tengo el vehículo, Ajá. tengo las telas, Ajá. entonces por eso me los llevaría, pero no. Sheila ya sabe qué hacer con Leila, ya sabe, proceda. Suset, ¿qué manda Suset? Estarían en consignación hasta que se establezca lo sucedido. Ahí está Suset también, Sheila. No, nadie, que no se lo... Ya les dije que toda la sección va. Miren, pues, compañeros. Licenciado. ¿Qué manda? Licenciado, soy Nilda. Ajá. Licenciado, fíjese que yo los detuve con orden de juez competente. No, Juez si no hay, si eso fue ayer.
Licenciado. Un juez de turno, sí hay, licenciado. No, pero Buenas yo no, noches. sí, pero yo no les dije que había orden. Si no les hubiera dicho yo. Licenciado. Va, espéreme, Ah, que no se le va a ir Nilda, Sheila, porfa. ¿Qué manda a Jessica? Buenas tardes, licenciada. Yo pues, como por todo lo que estamos viendo, como no entraría a hurto ni robo, tal vez me aferraría así a un delito de aduanas, porque no hay así como papelería, ¿verdad? O algo así relacionado a la SAT, que por los pagos de impuestos, algo así, porque sería como más conveniente, ¿verdad? Pienso yo. Va. Gracias, Jessica. Déjenme a Jessica ahí pendiente. Solo vean, compañeros, voy a terminar con Rolando. Yo sé que quieren opinar, pero por el cuestión del tiempo, no tengan pena que tengo más casos para que sigan pensando ustedes. Rolando y terminamos. Dígame, Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Yo trabajo en la institución policial, Ajá. pero ya entré un poco tarde a la clase. Quería ver si me repetía el caso para yo dar mi opinión. Ah, no, usted va a saber qué hacer, pero no, espéreme. Discúlpeme, Rolando, es que como es mucho, no puedo. Mira, pues. Pero lo que puede entender es de que habían 3 individuos descargando tela de un camión. Ajá. Pero no sé si hay parte pidiente, hay una persona denunciante. El dueño del camión, porque lo robaron antes, ¿verdad? Lo robaron un día antes el camión con tela. Ah, entonces el dueño del camión llegó a reconocer a los individuos. Ustedes pidieron el reporte y cuando vieron el reporte es el camión robado y es la tela robada, solo que es al día siguiente. Ah, ok. Entonces, si el camión en el sistema de la policía tiene un reporte de robo, ahí sí se puede consignar a los individuos, más que todo al conductor del camión. ¿Por qué delito? Si el camión tiene un reporte de robo que fue el día anterior, sí se puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo capturan? Por robo, por manejar. El delito que se le pone a las personas. Eso, sí. Ahí está. Vean, compañeros, yo sabía que Rolando, ni modo, hay que echar la experiencia de Rolando, ¿va? Pero lo que yo les quiero plantear, compañeros, cómo está el asunto. Miren, pues, compañeros, si tenemos un artículo 6 y el artículo 6 de la Constitución deja claro que las personas solo pueden ser detenidas por delito o falta, entonces yo no puedo detener por sospechoso. No puedo detener por sospechoso porque no hay un delito que se llame sospechoso o de sospecha. ¿Ya? Dice Luis que alguien invite a Rolando a un Six porque nos salvó y alguien puso ahí que ya, Otto creo que fue el que dijo, a ustedes son lentos, yo ya voy en la Pullman, algo así. Bueno, entonces mira pues, la cuestión es, compañeros, vamos en orden. Por ejemplo, que hubieron compañeros de ustedes que dijeron que basado en el artículo 6 y en el 257, 6 de la Constitución, 257 procesal penal. Eso no se puede hacer porque ahí, según lo que plantearon, hay una contradicción. El artículo 6 dice delito o falta. ¿Va? No hay un delito de sospechoso, entonces no podemos detener a alguien por ser sospechoso, porque eso no es un delito. Esa es la primera situación. La segunda situación es que las garantías de derechos humanos, compañeros, es una garantía que prevalece. Entonces, la Constitución deja claro que solo se puede detener en flagrancia o con orden de juez. Eso es lo que deja clara la Constitución. Y ese es un derecho humano. Por eso estamos en el artículo 3, entre el artículo 3 y el artículo 46, donde están los derechos individuales. Entonces, ¿por qué yo decía, mire, capturémoslos a todos ustedes? ¿Por qué? Porque necesitamos, compañeros, que ustedes sean exigentes en el respeto de las garantías de derechos humanos. Entonces, ustedes no pueden decir, por ejemplo, no pueden acomodar las garantías o ajustarlas a como ustedes quieran.
La autoridad, por ejemplo, hay algo que hizo Jessica, pero digamos que ahí Jessica Estefanía, pero digamos que esa sería de analizar esa parte, porque vean, nosotros, la autoridad no puede, con tal de hacer justicia, no puede acomodar los procesos, ajustar los procesos con tal de hacer justicia. Eso no se debe hacer. ¿Saben por qué no se debe hacer, compañeros? Porque el Estado no puede volverse en un igual a los delincuentes. El Estado no puede ser igual, porque el Estado es el garante de los derechos humanos, del debido proceso. Cuando hablamos del debido proceso, significa que lo que la ley señala tiene que hacerse tal como está señalado en la ley, ¿verdad? Tal como está señalado. Si yo abro la ley acomodando, eso ya es violar el debido proceso. Eso no es correcto. Entonces, el Estado no puede acomodar las cosas con tal de hacer justicia. No puede hacer eso. Entonces, ahora, lo que el Estado debe hacer es el debido proceso. Entonces, todos ustedes han leído el artículo 257 y todos ustedes tienen ahí las 3 situaciones de flagrancia, las 3. Y ahí están claras. Entonces, por ejemplo, alguien de ustedes habló sobre que se daba, el camión es el mismo, en consecuencia hay continuidad. No, compañeros, ahí no hay continuidad. O sea, la continuidad debe interpretarse, debe entenderse en el concepto continuidad. Continuidad es, empiezo la persecución ahorita, inmediatamente de cometido el hecho, y le doy continuidad. No puedo pasar a almorzar, no puedo pasar al baño, no puedo echarme mi pestañazo, no puedo ir a descansar. Eso no es continuidad. Entonces tienen que ser exigentes en las garantías de derechos humanos. Ustedes tienen que ser drásticos, exigentes. El Estado no puede abrir la puerta para torcer un poquito las cosas. No se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso porque en la medida que el Estado acomode las cosas, entonces está violando el debido proceso. Vean, compañeros, hace unos años, se hizo un allanamiento en la zona 15, en Vista Hermosa, en una residencial de gente de dinero. Y ahí como que había un problema entre los investigadores del MP, porque fueron investigadores del MP, no fue la policía. Entonces, como que había algo ahí, un rollo entre ellos, pero resulta que un investigador del MP estaba grabando a los demás investigadores del MP. Y fíjense, compañeros, que entraron a la casa. Era el caso de un muchacho famoso hace muchos años, no me recuerdo el nombre ahorita, pero famoso, que estaba acusado de haber secuestrado y matado a una ex Miss Guatemala. Entonces entra al Ministerio Público y resulta que no habían evidencias cuando entonces viene que les digo del MP que estaba grabando a los demás del MP y graba el momento donde uno de los investigadores del MP llevaba un control de esos que se usan para portones eléctricos, que era un control de la casa de la muchacha que había sido secuestrada y que apareció muerta. El control era de su casa. Y lo enfocan cabal así en escondidas en el momento que él viene y coloca el control en una mesita. Y él tira el control y el otro, por eso les digo, el otro lo estaba grabando y graba el momento donde el investigador toma el control y lo pone ahí.
como consecuencia del control y toda la cosa. Entonces, sí, ahí está el elemento. Resulta que el control era de la casa de ella, entonces este es culpable. Pero cabalmente se evidenció que él había colocado el control. Cuando interrogaron, bueno, vienen después, capturan a los investigadores del MP y cuando presta su declaración, él dice que él tiene certeza de que este tipo es el autor, pero que necesitaban ajustar o acomodar bien las evidencias para garantizar que lo iban a procesar, que lo iban a condenar. Entonces, ahí es, compañeros, algo muy importante. El Estado no puede volverse en un igual. O sea, si los delincuentes son malvados, tramposos y todo lo que quieran, ¿verdad? Tramposos, malvados y todo lo que ustedes quieran, el Estado no puede volverse en un igual. Es decir, el Estado no puede volverse en un tramposo, malvado, engañador, etcétera. El Estado no puede hacer eso. Entonces, el Estado, con tal de hacer justicia, no puede tomar algo y ponérselo a la persona, ¿verdad? Y no, sí, pero no es que no dejan de serlo, sino que el Estado no puede acomodar las cosas, darles forma con tal de condenar a alguien o de capturar a alguien. No se puede hacer eso, ¿verdad? El Estado tiene que ser garante del debido proceso y el respeto correcto a las garantías. Entonces, fíjense, compañeros, que hay una exmagistrada de una juez que tiene un libro, escribió un libro, que la licenciada Yolanda Pérez Ruiz escribió un libro que se llama La valoración de la prueba en el proceso penal. Y en ese libro de la valoración de la prueba en el proceso penal, ella dice que es mejor que quede libre un delincuente, ¿verdad? Es mejor que quede libre un delincuente por no haber pruebas que acomodar las pruebas con tal de meterlo al bote y con tal de condenarlo. O sea, ella dice, preferimos dejar libre a un verdadero delincuente si no tenemos pruebas que ponerle pruebas o acomodar las pruebas o violar las garantías constitucionales y de derechos humanos. Entonces es mejor dejar libre al delincuente que violar al debido proceso. Eso, así como lo dice Gustavo ahí en el chat, es mejor eso. Ahora, ¿verdad? Lo que pasa con eso es que no todos están convencidos de eso, ¿verdad? Es lo que decía Vidal, cabal como lo plantea Vidal. Ahora, ¿por qué es esto, compañeros? ¿Por qué es mejor que un delincuente quede libre siendo delincuente y no que torzamos el proceso y le metamos cosas y lo garanticemos meterlo al bote con tal de hacer justicia por propia mano? O sea, ¿por qué no es correcto eso? ¿Ah? ¿Por qué es que nosotros debemos preferir que un delincuente quede libre si no hay prueba? Que lo contrario, que a como dé lugar lo metamos al bote. ¿Ah? ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué es eso? ¿Saben por qué, compañeros? Porque en la medida que a la policía, al MP, a los jueces, le funcione torcer el proceso, con tal de hacer justicia, en esa medida todos corremos peligro. Porque entonces, si les funciona a ellos, si les funciona con uno, entonces ahorita les funcionó con un delincuente. Ahorita. Pero a todos nos pone en peligro eso. Ahorita les funcionó con un delincuente. Pero si les funciona, entonces la próxima vez van a probar con otro. Y después con otro. Y con otro. Y cuando sintamos
le van a hacer lo mismo a cualquiera de nosotros. Y resulta que uno de nosotros sale una noche de ahí, de ahí por La Chicha o esos lugares de la U, lo detiene la policía y con tal de garantizar algo, entonces le van a insertar algo, lo van a acomodar, le van a poner algo. ¿Por qué? Porque si funcionó una vez, va a seguir funcionando muchas veces. Entonces, a nosotros, compañeros, tal vez ustedes no lo perciben ahorita así, pero el respetar el debido proceso, el respetar las garantías constitucionales, el respetar y ser exigente en respetar los marcos jurídicos a los que nos protege, es a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, preferimos que un delincuente quede libre si no hay prueba, que hacer justicia por propia mano con tal de hacer justicia, porque el problema de eso es que eso nos pone en riesgo a todos y comienza a pasar y nos va a pasar a todos después. Por eso no es correcto eso, ¿verdad? Por eso es necesario que respetemos el debido proceso y para eso necesitamos formar correctamente a la policía, al Ministerio Público, a los jueces, etcétera, para que no tengan necesidad de inventarse medios de prueba, sino que conforme su capacitación y conforme su formación, busquen lo correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que ahorita la policía viene y no pudo procesar a una persona porque cometió errores en la captura. Entonces, la próxima vez las va a corregir y lo va a hacer bien. Ahora lo va a hacer bien. Entonces, poco a poco el proceso se va mejorando. Entonces, por eso no se debe torcer el proceso y las garantías, ¿verdad? Básicamente, así como dice Araceli, ¿verdad? El sembrar pruebas nos pone en peligro a todos. Por eso tenemos que ser exigentes nosotros en el debido proceso. Ahora vean, disculpen que no les dé la palabra ahorita, pero por cuestión de tiempo necesito concluir esta parte. ¿Qué pasa ahora? Entonces yo lo que primero les quiero exigir, compañeros, exigir, es que lean el 257 y que lo apliquen con drasticidad. Nada que aguadito, nada que flojo, no. Con drasticidad. Si ahí dice instantes, entonces ustedes exigen instantes. Si ahí dice continuidad, entonces ustedes aplican continuidad. Nada de aflojar las cosas así, ¿ve? Nada de aflojar, ¿va? Nada de acomodar así al vaivén, no, a lo que nos convenga. No, compañero. ¿Se recuerdan cuando yo les dije a ustedes la primera vez, el primer día de la primera clase, yo les dije, ¿por qué el derecho se dice que son reglas? ¿Por qué son reglas? Porque las reglas no se tuercen. Las reglas no se mueven al vaivén de lo que más nos convenga. Las reglas no hacen eso. Las reglas no se tuercen. Si es feíto, gordo, morenito, así como yo, entonces se van a torcer para aplicar justicia. Y si soy blanquito, bonito y todo, entonces se queda ahí, no lo tocan. No, por eso las reglas son reglas. Entonces, lo que necesitamos de ustedes es que se pongan el tacuche, el traje, el uniforme de los derechos humanos y del debido proceso. Y ustedes no tuercen la ley. No la tuercen. Por eso es que han oído que por eso hay mucha gente que dice que los derechos humanos defienden a los delincuentes. No es que defiendan a los delincuentes, no es eso. Es que los derechos humanos le exigen a la policía, al MP, a los jueces que hagan las cosas correctamente. Y si la policía, el MP y los jueces no hacen las cosas como lo dice la ley, entonces por eso es que los delincuentes resultan favorecidos. Entonces, pero está bueno, preferimos que un delincuente resulte favorecido si no había prueba, si la captura no fue correcta, si no hay evidencia,
Es mejor que quede libre y no que le funcione hacer algo anómalo, porque si a él le funciona, después le va a funcionar con este y este. Fíjense, compañeros, que hace unos años, allá por el año 2006, 2007, más o menos por esa época, el delito que más se cometía en Guatemala, es un delito que se llama posesión para el consumo de drogas, ¿va? Allá por el 2006, 2007, más o menos, el delito que más se cometía, 2005 por ahí, el delito que más se cometía en Guatemala era posesión para el consumo de drogas. Ese era el delito. En ese entonces, algún organismo internacional miraba las estadísticas de Guatemala y miraba que el delito que más cometíamos aquí era posesión para el consumo, de plano que la gente diría, en Guatemala todos son marihuanos, de plano, porque era el delito que más se cometía. Entonces diría, esos sí son marihuanos, ¿verdad? Porque ahí todos era el delito que más se cometía. Pero ¿por qué se cometía más posesión para el consumo? Es un delito que está en la ley de narcoactividad, que se llama posesión para el consumo de drogas. Era el que más se cometía. ¿Pero por qué era el que más se cometía? Resulta que a los policías los presionaba la autoridad de ese entonces con resultados y les exigían datos, y les exigían que todas las noches tuvieran 10 capturas, 15 capturas, algo así, ¿verdad? Y les exigían. Entonces, en ese entonces a los policías se les ocurrió que un delito que no había problema, que era fácil, barato y fácil, era posesión para el consumo. Entonces resulta que detenían un vehículo, registraban a la persona, no tenían nada, o paraban los buses y bajaban a la gente allá por la Betania o donde fuera. Y la persona tenía planta de marero, digamos que paraban un bus, bajaban a unos chavos ahí con planta de marero. Los registraban, pero no tenían nada. Y tenían tatuajes o cicatrices o algo así, ¿va? O planta de marero. Entonces venían los policías y les ponían 3 bolsitas en la bolsa del pantalón del lado derecho, de la parte de atrás, con marihuana. ¿Ah? Entonces, ¿y qué pasaba con eso? Que funcionaba. Es decir, ¿por qué funcionaba? Porque le ponían las 3 bolsitas de marihuana y lo llevaban con el juez y posesión para el consumo y se quedaba preso, porque ese delito no tenía medida sustitutiva. Entonces, era fácil y además era barato porque ¿cuánto podía costar 3 bolsitas de marihuana? Y le ponía a todos. En eso, todo el mundo comenzó a darse cuenta que era demasiado la captura por posesión para el consumo de drogas. Pero, ¿por qué lo hacía la policía? Digamos, lo hacía porque le funcionaba. Entonces, miraban a una persona con planta de marero, con planta de marihuana, y decían ellos, no, este es peligroso, tenemos que sacarlo de la calle porque este es un peligro. No tiene nada, lo registro, no tiene nada malo, metámosle la droga. Y entonces ahora ya tenemos con qué. Y ya garantizábamos limpiar la ciudad de esos plantas de marero y había que limpiar la ciudad. Tal vez era cierto, tal vez sí eran mareros, tal vez sí eran ladrones, tal vez sí, pero la cosa es que cuando los detenían no era por eso, era por posesión para el consumo. Entonces yo estuve en una reunión con los jueces penales y ahí se comenzó a evidenciar esa situación y los jueces penales comenzaron a decir, no, delito que venga de posesión para el consumo, vamos a dar falta de mérito y que se vaya libre. Casualmente, en esos días, la misma Inspectoría General de la Policía Nacional, hizo un registro en la subestación de policía de San José del Golfo, cabalmente la de San José del Golfo, y encontró que al fondo en la subestación, en unos jardincitos que tenían en la propia subestación de policía, había marihuana sembrada. Cuando hicieron las investigaciones, se comprobó que la marihuana no era para que se la fumaran los policías, era para preparar, ellos mismos preparaban sus bolsitas y ahí cargaban con su maletincito y un montón de bolsitas porque le andaban poniendo a la gente sus 3 bolsitas.
Y para eso necesitaban la marihuana. La cuestión fue que sí les funcionó, ¿verdad? Sí les funcionó porque eso, la gente se quedaba presa. Pero cuando los jueces se dieron cuenta, y cabal, yo vi una estadística, resulta que todas las personas capturadas, todas tenían 3 bolsitas. Y todas las llevaban en la bolsa del pantalón trasera del lado derecho. Entonces los jueces decían, puchica, como que hubiera una academia de marihuanos que les enseñan que toda la marihuana se pone en la bolsa del pantalón del lado derecho y siempre que sean 3 bolsitas. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que no. Y a partir de ahí se comenzó a dar falta de mérito por el delito de posesión para el consumo de drogas. Cuando ya la policía vio que no fue, además la Inspectoría General intervino, etcétera, etcétera, cayó la estadística del delito y ahora, si ustedes ven las estadísticas, el delito de posesión de consumo de drogas es muy bajo. Ya no es como era antes, que era muy alto. Pero es eso, compañeros. Si a la autoridad le funciona violar el debido proceso, lo va a querer hacer con todos. Con todo lo va a hacer. Por eso es que a nosotros, a todos, nos protege el respeto al debido proceso. Entonces, les encargo, compañeros y compañeras, respetan ustedes las garantías de derechos humanos y yo no quisiera que vuelvan ustedes a aceptar una violación de garantía de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa con el caso que estábamos hablando? Y por eso decía yo que Rolando nos había sacado el tema. Miren, pues, la flagrancia es estricta, tiene sus condiciones en el 257. Es estricta y tiene sus condiciones. Entonces, pero hay algo que es importante, compañeros, es algo que es muy importante. La mayoría de delitos tienen flagrancia, pueden producir flagrancia. Claro, no es culpa de ustedes todavía no saberlo. Yo, en parte, algo de lo que yo hice hoy es injusto con ustedes, porque yo entiendo que ustedes no han llegado a ese momento. Entonces, para respetar el debido proceso y para garantizar el cumplimiento del debido proceso, un requisito es saber la ley. Tal vez para ustedes ahorita muy masacre, pero es para que vayan aprendiendo. Vean el artículo 474 del Código Penal, 474. Luis Obed, dígame en lo que los compañeros buscan el 474. Gracias, licenciado. Sí, es bastante interesante lo que usted comentaba y precisamente ese momento eso es lo que le quería decir, lo de la siembra de pruebas, que sí muchas veces, yo respeto también que acá hay compañeros que son de parte de la policía, pero creo que también hay un factor bien importante. Yo creo que los salarios que ellos tienen no son los adecuados. Entonces, lastimosamente, a raíz de esto es que muchas personas van cayendo. Yo viajo bastante por el interior del país y sí me paran así muy, muy frecuentemente. Y entonces, en muchas ocasiones me han dicho, mire, queremos revisar el carro. Y yo siempre he dicho, no tienen derecho a hacerlo, pero es mejor que lo hagan para que no me siembren nada. Entonces, pero considero también que desde ese punto de vista es que muchas veces los oficiales o inclusive personas que trabajan en el MP, los salarios considero que no son los adecuados. Bueno, gracias, Obed, pero vean, compañeros, gracias por el comentario de Obed, pero aquí hagamos una cosa. Todas las garantías de derechos humanos, el debido proceso, trasladémoslo a nuestra vida, a nuestra conducción, a nuestra situación personal. No piensen en este momento en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en el organismo judicial. No, ahorita piensen en ustedes. Número 1, conocer cuáles son mis derechos. ¿Cuál es mi derecho humano? Número 2, exigir mi derecho humano. Nada de esa flojera que, así como hoy, que todos ustedes bien flojos acomodando las cosas, ¿verdad? Con tal de hacer justicia. Fíjense, compañeros, que con tal de hacer justicia, no, sí que hay flagrancia. Ahí no hay flagrancia. No, en el caso que yo planteo hoy, no hay nada de flagrancia. ¿Cómo va a haber flagrancia si eso fue ayer? El viernes fue que se robaron el camión, los detienen hasta el sábado. Ahí no hay flagrancia, compañeros. No hay nada de flagrancia. Ahora, aunque sea el mismo camión, aunque sea la misma tela, ¿va? Cuando ustedes detuvieron
vieron el día sábado al mediodía. Por eso yo había dicho, el camión se lo robaron viernes a las 10 de la mañana con armas de fuego, 3 hombres en motos. El camión fue visto un día después cuando 3 hombres descargan mercadería del camión y la están guardando. Va. Lo que yo veo en ese momento, flagrancia de robo, no hay. Ni siquiera robo agravado, ni robo de ninguna clase, de nada, ni de hurto, nada. Porque a mí no me consta, a ustedes no les consta, que esos 3 hombres fueron los que se robaron el camión el día antes. Eso no les consta. Entonces, flagrancia de robo o de hurto no hay. Por eso, pero, ¿por qué cayeron ustedes si el 257 es bien claro? O sea, está bueno que no sepan el delito. Está bueno que no sepan el delito correcto. Está bien. Yo entiendo que esa parte les falta a ustedes. Pero está malo que no le hayan puesto atención al 257 y lo hayan acomodado a lo que ustedes querían capturar. Eso es incorrecto. Entonces usted dice, así como dijo alguno de ustedes, mire, licenciado, no sé qué delito les voy a poner, pero lo que sí sé es que no hay flagrancia de robo agravado. No hay, porque a mí no me consta que son ellos. Claro que hay coincidencias, sí, pero no es robo. Entonces, ¿qué hago yo? Como dijo Rolando, ¿yo qué debería hacer entonces? ¿Qué es lo que yo sí tengo claro cuando yo veo a 3 hombres descargando mercadería de un camión? ¿Qué sí me queda claro? A mí no me queda claro que sean ellos, porque yo no hice una persecución inmediata desde Villanueva para acá a la zona 2. No. Lo que sí me queda claro es que el camión es el robado y que la mercadería es robada. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Ellos qué están haciendo? Vean el 474 del Código Penal, ¿verdad? Podría ser el numeral 4, podría ser el primer párrafo, el numeral primero, ¿verdad? Podría ser el numeral 3, etcétera, ¿verdad? O podría ser el 475. Más aplicado el 474. Entonces, ¿qué es lo importante aquí que quiero que les quede bien claro? Número 1, respeto a las garantías de derechos humanos. Nada de que así, nada. Número 2, no es responsabilidad de la policía, compañeros, es responsabilidad de todos. Cuando muchos de ustedes quieren que el LIC, que les da clases, les regale unos puntitos. Cuando algunos de ustedes no llegaron a 30, no llegaron al 31, sino que llegaron al 22 y quieren que el LIC les suba al 30, eso es violar el debido proceso. Cuando para un extemporáneo la ley marca los requisitos, pero ustedes quieren que les den el extemporáneo sin requisitos, es violar el debido proceso. Entonces, eso es, compañeros, eso es lo que la conversión de todos ustedes, no piensen en la policía, no piensen en los jueces, no piensen en qué están haciendo ustedes para el debido proceso, para el cumplimiento de la ley. Entonces, quedamos claros. La flagrancia no solo se da en delitos como robo, como asesinato, no solo se da ahí. La flagrancia puede darse en todo tipo de delitos, ¿verdad? Freddy, ¿quería decir algo? ¿Verdad? Entonces, la flagrancia, Cristian Rafael, ¿quería decir algo? Sí, licenciado, disculpe. Manda. Fíjese que no me quedó. Respecto a la captura de los tres, tendrían por el delito de sí, flagrancia de encubrimiento. ¿Qué es lo que a usted le consta ahorita de esas personas? Le consta que están moviendo mercadería
robada. Eso sí le consta. Le consta que están movilizando mercadería robada. Ese es el encubrimiento. A usted no le consta que ellos se robaron el camión, pero lo que sí le consta es que ellos están moviendo mercadería, ocultando mercadería. Por eso yo le decía a Jessica, cuando Jessica mencionó algo de buscar otro delito, decía, más o menos, hay algo ahí que sí es importante. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No hay flagrancia de robo, no hay flagrancia de hurto, no hay flagrancia de robo agravado, no. Pero entonces yo busco en flagrancia de qué sí se puede encuadrar, qué sí podría darse. Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta que la flagrancia no solo es para los delitos graves. Podemos sorprender en flagrancia a personas por estafa, por violación a la intimidad sexual, pornografía, delitos patrimoniales, delitos contra la vida, lesiones, etcétera. Hay flagrancia que puede darse en todo tipo de delitos. Algunos delitos no es fácil de tener en flagrancia, pero la mayoría de otros delitos sí se dan. Entonces, la flagrancia no es solo para los delitos así con pistola y arma de fuego y pura película. No, se puede dar en todos. Pero lo más importante es la exigencia de que ustedes velen por respetar el debido proceso y porque no acomoden, no hagan eso de cuando conviene torcer la ley. Eso no se debe torcer, nunca se tuerce la ley. Con tal de hacer justicia, no se debe hacer eso. Y que vaya quedando en su mente, compañeros, es mejor que quede alguien libre si se violó una garantía o no hay pruebas o no hay evidencia. No es de irnos contra lo que sea, con tal de condenar a esa persona y pase lo que pase, pero lo meto al bote. No es eso, compañero. No es eso. Porque hacer eso nos pone en peligro a todos nosotros. Si vamos permitiendo que se violen las garantías y los derechos poco a poco, entonces después me va a tocar un momento donde la van a hacer contra mí, ¿verdad? Digamos, Francisco, si ese fuera el caso, ¿verdad, Francisco? Si no hay nada, no debemos hacer eso. Así. Pero también por el otro lado, no porque sea una persona conocida quiere decir que entonces no lo puedo tocar, ¿va? Porque entonces es lo mismo, solo que el lado contrario, es torcer la ley, solo que para el otro lado. No importa si es una persona conocida, famosa, etcétera. No, yo aplico la ley. No importa si me cae mal. A mí hay muchas personas que me caen mal, funcionarios o personas y todo, pero yo digo, pero no es que me caigan mal, ¿no? Yo debo ver si hay algo, evidencia, sustento jurídico, procedo. Si no, no procedo, compañero, porque eso es violar el debido proceso. Bueno, vamos a seguir con este tema. Todavía no he terminado completamente este tema. El día miércoles, compañeros, aún no he terminado completamente. Por favor, los que no pudieron ingresar hoy directamente con el enlace, puede ser porque escribieron mal el correo. Muchos de ustedes escribieron su correo con la letra mayúscula, a la primera letra mayúscula, entonces no lo acepta. Entonces, por favor, escríbanme ahí en el chat del Classroom nuevamente, pero ya directamente su correo correcto para que yo pueda revisar cómo es lo correcto. Pero muchos de ustedes fue porque escribieron mal su correo, le pusieron la primera letra mayúscula, ¿verdad? Y eso no me dejó resolver realmente cuál era la letra correcta, y ya cuando yo lo copié y lo mandé, ya no me aceptó. Entonces, si a alguno de ustedes no le llegó el enlace, escríbame su correo correctamente para que yo ahora le reenvíe ahora teniendo lo correcto. Pero cuiden las letras, compañeros. Cuiden que no le pongan mayúsculas. Carolina, ¿qué manda? Buenas tardes, licenciado. Con respecto a lo que está comentando, fíjese que a mí me cambiaron mi correo con el que siempre había entrado. Adivinando, empecé a probar con varios correos y por fin entré a mitad de su clase. Bueno, entonces, ¿pero le llegó el correo a usted o no? No, licenciado. Va, mándeme, me llegó, pero ahora. en el chat de Classroom, mándeme su correo correcto.
ese es como el que usted me manda es el que yo le voy a mandar, o sea que ahí no es que se lo cambien o no se lo cambien, el que usted me mande es el que yo le voy a reenviar. Ah, bueno, ¿verdad? gracias, licenciado. Va. Le vamos a los compañeros que no respondieron, le vamos a dar medida sustitutiva, dice Vidal. Va, pues, nos vemos, compañeros, el día miércoles. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Descansen. Que descansen, compañeros. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Buenas noches, muchas gracias. Descansen.